Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hijo? Bien. Qué bueno, dime, mi niño. Ajá, sí, Pero no me quedó ajá. no, pero estoy con permiso. Ah, ok. No, no sé, te explico. Tienen ustedes firmas de tareas. Haz de cuenta. Hay tareas que con una firma te las canjeas sin problema, pero hay otras en las que tienes que hacer, por ejemplo, 10 o 12 algoritmos. Entonces ahí te canjearía 2 o 3 de esas firmas que dicen de tareas para como equilibrar. En el caso de los Ujú, efectivamente. Sí. Pero sí, Ah, va. Está bien, hijo. Nos vemos al ratito. Bien, hijos. Nada más. Permítanme que cargue la plataforma. Ahorita paso lista rápidamente. Tienen un poco de paciencia, se tarda esto en cargar.
Disculpen la demora, pero está muy lenta la conexión. Está tardando muchísimo. Déjame tomo captura de pantalla de los que no están conectados. Ah, ok. Bien, no me parece conectado. Pedro Miguel Axel. No me parece conectado. Joshua, pero aquí estás. Abraham Villafán. Luis Enrique Bucio. Ricardo Vázquez Fierro. Aldo Adrián Aguilar. María Fernanda Campos Galicia. Carlos Antonio Telles. Aranza Sandoval Tapia. Angélica Jocelyn. Ahorita corroboro si andan por acá. Julio Rubén Burgoyne. Jesús Fernando Ortiz. Daniela Villaseñor. Profesora, Mande, hija. mi compañero Abraham Villafán me está avisando que no tiene internet. Ok. Abraham Villafán. Sí, Gracias, preciosa. Grecia Guadalupe. Ay, gracias, preciosa, perdóname. Dianita. Perfecto. Son los que me aparecen que no están conectados y que no están aquí en el laboratorio. Voy a checar el chat. Fernanda Campos tiene problemas para entrar. Ok. Perfecto. Bien, hoy vamos a ver el tema de gestión de memoria. Vamos a continuar con los tipos de datos abstractos, pero lo vamos a vincular con el sistema de gestión de memoria. Déjenme dar mi material.
Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre el sistema de gestión de memoria y qué es la memoria dinámica. Se ha mencionado a lo largo de este cuatrimestre, se ha mencionado que hay que optimizar los recursos de hardware y software, y parte de ello es el cómo vamos a gestionar adecuadamente el uso de nuestra memoria. Vale. Ah, sí, claro. Hijo. Listo. Bien. Vamos por el principio. Aquí observamos una sentencia, una línea de código que es conocida por ustedes. Es un dato de tipo entero que se está inicializando con un valor igual a 5. Todos los datos se van a almacenar en la memoria RAM. Varios bytes a partir de una dirección. Es decir, nosotros vamos a tener una dirección base, en este caso, i vale 5. Vamos a tener que, en este caso, por ejemplo, mi dirección base es 0F03, 2.1A 38. Es la asignación de la memoria RAM. Cuando les toque, si es que les toca en alguna de las materias, sobre todo para los chicos de sistemas, el programar nuestras memorias RAM o algún tipo de memoria para el dispositivo que tengan que crear, algo como ellos a lo que se van a enfrentar, esas son direcciones de memoria, direcciones donde ustedes van a almacenar datos. Tenemos aquí que el dato i, que vale 5, vamos a acceder a él a partir de su dirección base. Su dirección base es 0F03, 2.1A 38. Pero ojo, nosotros como desarrolladores de software no necesitamos aprendernos esa dirección de memoria, sobre todo en utilizar lenguajes de programación como C++, como Java. No necesitamos conocer esa asignación de memoria. Si vamos a utilizar un lenguaje de programación de bajo nivel, en el cual sí se comunica tú a tú con el hardware, sí tendremos que conocer todo esto. Pero nosotros, al desarrollar el software, lo único que tenemos que conocer y asignar es un puntero o apuntador para que al momento de utilizar ese dato, nuestro programa se dirija al puntero o apuntador, no específicamente a esta dirección. Si hablamos en un lenguaje de bajo nivel, sí tendríamos que hacerlo. La dirección de la primera celda de memoria utilizada por el dato sería la dirección base. Entonces tenemos que i vale 5 y el sistema operativo decidió
colocarlo a partir de esta posición de memoria. No porque esto valga 5, hablando de código binario, no. Simplemente el sistema operativo decidió colocarlo ahí. Por ejemplo, ahora sí, si nos vamos al código binario, tendríamos 4 octetos. Y esos 4 octetos me indica la cantidad de bytes que necesitamos para el número 5, por ejemplo. Si recuerdan, algunos de ustedes que cursaron la materia de Ingeniería y Tecnologías de la Información, sobre todo para mis chicos de sistemas, cuando se les enseñó o les enseñé el código binario, tenemos lo siguiente. De derecha a izquierda, el primer elemento vale 1, el segundo vale 2, el tercero 4, se va duplicando. Vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y si sumamos el 1 más el 4, nos da este 5. Nosotros podemos también conocer la cantidad de bytes que se requieren para un dato. En este caso, el número 5, necesitaremos de estos 4 octetos, el primero de derecha a izquierda. Entonces, yo, por ejemplo, necesito un 68, tendría que tomar los unos que sean necesarios para lograr ese 68. Es decir, este vale 1, este vale 2, este vale 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y si yo necesitase el 68, por ejemplo, tendría que colocar un 1 aquí y un 1 acá. Así tendría 64 más 4, 68. Entonces depende del tipo de dato que se vaya a manejar, será el número de bytes que necesitamos. Cabe señalar que la codificación de los datos puede que sea diferente y las direcciones de memoria asignada también sean diferentes. No siempre van a coincidir. Ahora, nosotros precisamente nos vamos a valer de los llamados punteros. Ya han trabajado en algunos códigos que tienen punteros o apuntadores. Les pedí que tomaran especial atención en aquellos códigos donde aparece un asterisco y a la derecha tenemos una letra o una palabra. Ese es un puntero o apuntador y se puede equiparar ya sea a un archivo o a alguna posición de memoria. Los punteros nos van a permitir acceder a través de él al dato que necesitemos. El valor del puntero será la dirección de memoria base de otro dato. Por ejemplo, nosotros tenemos que i vale 5. Ya se definió que para este caso particular tenemos la posición base en 0F031A38 y nosotros podemos definir un puntero o apuntador que estará en otra posición de memoria y que nos va a permitir acceder a este valor. Y si observan, este conjunto de datos los vamos acomodando. Tengo 0F, se coloca en la primera posición. Tenemos ahora el 03, que corresponde aquí a mi dato i. El 1A
que es el que tenemos de este lado, y el 38 que está acá. Entonces, mi puntero va a estar cargado con los datos que le van a permitir llegar a la posición base. De esta forma, cuando yo llame al puntero, me va a mandar a la posición inicial de memoria del elemento I. No necesito acceder directamente a 0F03 o no a 38. Puedo valerme de un puntero o apuntador y él se encargará de ubicar esa dirección de memoria base. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando datos de tipo entero numérico. Aquí las preguntas, ¿de qué tipo es el dato apuntado? Es de tipo entero numérico. ¿Cuántas celdas ocupa? Aquí podemos ver que están ocupando 4 casillas de memoria. ¿Cómo se interpretan los ceros y los unos? Los ceros ausencia, los unos presencia. En este caso, de bytes. La sintaxis para definir un puntero o apuntador ya la han visto ustedes en varios de los códigos que han manejado. Tenemos el tipo de dato que se va a manejar, seguido de un asterisco y el nombre que se le está asignando al puntero o apuntador. El puntero nombre apuntará a una variable del tipo que fue indicado previamente. Puede ser de tipo entero, puede ser de tipo string, cadena de caracteres. Depende de lo que se necesite. El asterisco nos va a permitir saber que se trata de un puntero. Entonces, si yo tengo int asterisco punt, quiere decir que ese puntero va a dirigirse a un dato de tipo entero. Inicialmente, el puntero no tiene un valor cargado o asignado. Contiene una dirección, pero no es válida, no apunta a nada. Declaramos asterisco punt, pero todavía no tiene una posición en memoria asignada hasta que lo equiparemos, hasta que lo igualemos a una variable X. Ahora, tenemos aquí en la parte inferior, el puntero punt apuntará a una variable de tipo entero. Eso ya lo vimos. Aquí está apuntando a una variable de tipo entero. Y vemos que I es un dato de tipo entero contra int asterisco puntero, que nos habla de un puntero que apunta a un dato de tipo entero. Entonces, hay una diferencia en la declaración de estos dos datos. Ese es un dato tradicional, un dato común que utilizamos en programación. Pero aquí, cuando yo tengo involucrado un puntero, ya estamos hablando de estructuras de datos. Estamos hablando de memoria dinámica. Un dato entero no va a utilizar memoria dinámica, pero un dato con un puntero, sí. Las variables que vamos a utilizar en nuestros punteros inicialmente no tienen un valor. Simplemente es como si yo declaro la variable edad, la variable peso, la variable nombre. No tienen un valor todavía asignado hasta que yo defino qué valor se le va a brindar a esa variable. El puntero podrá apuntar a cualquier dato de su tipo base, pero un puntero no tiene por qué apuntar necesariamente a un dato. No necesariamente el puntero forzosamente va a dirigirse a un dato.
Yo puedo declarar un puntero para que posteriormente, durante la ejecución de mi software, defina cuál va a ser la función o el destino de ese puntero. Lo que es importante señalar es que el puntero no puede apuntar a nada. ¿Pero para qué me sirve un puntero? Pues bueno, para implementar el paso de los parámetros por referencia. Es decir, yo ya tengo declaradas una colección de variables en mi estructura de datos, pero algunas de esas variables van a estar relacionadas tal vez a la gestión de archivos, que se va a almacenar esa información en alguna base de datos. Los apuntadores son perfectos para poder manejar datos dinámicos, es decir, aquellos datos que se van a crear y se van a destruir durante la ejecución del software. Me van a permitir también implementar arreglos. Así de importantes son los punteros y apuntadores. Sin ellos, yo no puedo definir arreglos, no puedo manejar datos dinámicos. Me indican cuando pueda continuar, por favor. Bien, continúo. Por ejemplo, para obtener la dirección de memoria que se le va a asignar a un puntero, vamos a tener la siguiente estructura. Primero, debemos saber que el ampersand nos va a devolver la dirección de memoria base del dato al que precede, es decir, del dato al que se le está ligando. Tenemos una variable i de tipo entero, es una variable como cualquiera que podemos manejar. Un code que me va a permitir visualizar la dirección de memoria de la variable i. Esto me va a permitir visualizar la memoria a la que fue asignada. El puntero podrá recibir la dirección del dato al momento de declararlo. Aquí tengo int para la variable i, declaro un puntero i, y después voy a equiparar la variable punt a ampersand i, es decir, la dirección de memoria base de i. Ahora punt ya va a tener la dirección base de i, es un valor válido. Puntero o punt apuntará a la dirección de la variable i, que es de tipo entero. Entonces, se fijan, primero se define una variable como cualquiera que pudieran utilizar. Después declaramos el puntero, definiendo el tipo de dato que se va a utilizar. Acto seguido, vamos a igualar la variable del puntero a, en este caso, la dirección de memoria base de la variable i. Necesitamos estos tres elementos para que podamos hacer funcional esta declaración, que este puntero me permita visualizar la dirección de memoria de i. Para eso necesito esas tres líneas. Primero declaro el dato, después declaro mi puntero y realizo la
comparación, la equivalencia o la asignación. Necesitamos esos tres. Algunos autores definen que lo primero que tenemos que hacer es declarar el puntero y después las variables. Dependerá de ustedes. Es decir, para algunos autores, esta debería de ser la primera línea, esta debería de ser la segunda línea. Como las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto, pero, ya les hago mención, algunos autores lo prefieren así. Hola, hijo, estamos en clase. ¿Qué necesitabas, mi niño? Te puedo prestar una máquina si quieres, pero estoy hablando. Está bien, hijo. Muy bien, continuamos. Aquí, por ejemplo, tenemos las variables I y J. Estoy declarando un puntero. I vale 5, como en el ejemplo inicial. Tenemos que I, esa sería su memoria base. Tenemos a J. J todavía no tiene asignado un valor, pero tiene definida una posición base de memoria. Estamos equiparando punt a la posición de memoria de I, es decir, I vale 0F, 03, 1A38. Aquí está. Estoy ligando la variable punt a el valor que tiene la memoria base de I. I vale 5. Y mi puntero será igual a ese 5 que tengo asignado. Si se fijan, J no le di un valor, no lo estoy utilizando. Sí tiene asignada una memoria base, pero como tal no tiene un valor asignado. Si observamos, aquí por ejemplo, hola, precisión, tenemos que el 5, de acuerdo a los números de bytes que va a utilizar, aquí colocamos el 5. Pero en J no se le asignó ningún valor. Por eso les decía que depende de algunos autores si declaramos primero el puntero o declaramos primero las variables. Ahora, tenemos algo llamado operador monario y un prefijo. El asterisco me va a permitir acceder a lo que hay en la dirección de memoria a la que precede, es decir, a esta variable, a lo que precede, lo que está antes del asterisco. Permitiendo acceder a un dato a través de un puntero que lo apunte. Y vimos que esta línea me va a permitir que se asigne a esta variable la dirección de memoria base de la variable que yo tenga definida aquí. Si yo, a través de un code asterisco punt, deseo que se muestre lo que hay en la dirección punt, lo que me va a mostrar es lo que tengo en I. Asterisco punt, lo que hay en la dirección, me lo va a mostrar, es decir, lo que tengo en I. Y vemos que punt contiene la dirección de memoria de la variable I. Asterisco punt, lo que va a hacer es acceder al contenido de esa variable I y va a tener un acceso indirecto al valor de I. Es decir, el asterisco punt, ya sabemos que es un puntero o apuntador, que va a apuntar a la posición de memoria a la que se iguale, en este caso, la variable I. El ampersand, recuerden, me va a permitir conocer la dirección de memoria.
Nuevamente, aquí tenemos I, tenemos J, tenemos el puntero, estamos equiparando a punt es igual a la posición de memoria de I. Pero aquí tenemos otra sentencia. Yo estoy indicando que J, mi variable J, que es normal, va a tener un valor igual a asterisco punt. ¿Cuánto vale J? ¿Quién me dice? I vale 5. El puntero se va a dirigir a la posición base de I, pero I tiene un valor. Y aquí yo estoy definiendo que J va a ser igual al valor que tengo asignado en el puntero punt. ¿Cuánto vale J? Es correcto. El puntero va a tomar la dirección de memoria base de I. Y J, al asignar esa igualdad, va a adoptar la dirección de forma indirecta de I. Es decir, J va a valer 5. Va a tomar la dirección de forma indirecta de I. No tiene mayor complicación, simplemente hay que analizarlo poco a poquito. Iniciamos, declaramos dos variables normales, dos variables como lo han hecho en ese cuatrimestre y en cuatrimestres previos. Declaramos un puntero, todavía no tiene asignada una posición de memoria válida. Se le asigna un valor inicial a una de las variables que declaramos en la primera línea. Después, a mi puntero lo voy a igualar a la posición de memoria base de la variable I. Es decir, va a tomar de este valor su posición base. En otra sentencia estamos definiendo que J vale asterisco punt. Y ya sabemos que asterisco punt lo que va a hacer es tomar la dirección base y eso significa que va a tomar estos valores. A nivel código tendríamos algo como esto. La librería tradicional, IOStream, declaramos nuestras variables, en este caso I y J, con un valor inicial. Definimos que el puntero va a ser igual a la posición base de memoria de I. Con la sentencia de code, asterisco punt, nos mostrará el valor de I. Cuando equiparamos punt igual a asterisco J, lo que va a hacer esta línea es que ahora el puntero está apuntando a J, es decir, que ahora nos va a mostrar el valor 13. En la siguiente sentencia tenemos la declaración de otro puntero y en esa misma línea, en esa misma sentencia, lo estamos equiparando a la posición de memoria de I. ¿Qué es lo que me tendría que mostrar esta línea de salida? ¿Qué valores tendría que mostrarme? ¿Quién me dice? ¿I y J? Es correcto. ¿Cuánto valen I y J? 5 y 13. Es correcto. Este que ya se llama otro me va a mostrar el valor 5. Este que dice puntero me va a mostrar el 13. Pero tengo una sumatoria. Entonces, ¿qué me mostraría? 18. Es correcto. Para eso me sirven también los apuntadores. Sí, para dirigirme a una posición específica de memoria, pero también para echar mano de esos valores que tiene asignados. Si yo, por ejemplo, en esta línea final, en esta penúltima línea, tengo un dato de tipo entero llamado K, y ese dato lo voy a igualar a asterisco punt. Hasta ese punto,
asterisco pun vale J. Hasta aquí, asterisco pun vale 13. Entonces, tendríamos que aquí va a aparecer primero el valor de I, que vale 5. Aquí está. Después, tenemos que se va a sumar code. Aquí nos va a mostrar el siguiente valor, que es J, vale 13. Después tenemos la sumatoria de 5 más 13, me da 18. Y finalmente yo estoy equiparando K al valor de punt. Y punt, la última igualación que se hizo fue con el valor de 13. Y ahí tendríamos nuestras salidas. ¿Vale? Déjenme borrar todo esto para que lo puedan ver bien. Y si quieren, le toman una captura de pantalla o si gustan, copien el ejemplo para que vean cómo se puede ir jugando con estos punteros. No va a estar casado un puntero con un solo valor, como lo pudieron apreciar aquí. El puntero se va a asignar a la variable que nosotros definamos. Eso es importante que lo sepan. Tómenle una fotito. Ok, Carlos, Dani, Ricardo, no se preocupen, ahorita les pongo la asistencia. Recuerden, para que puedan iniciar la sesión, pueden hacerlo de diferentes formas. Ahorita les recuerdo cómo hacerlo. Me indican cuando pueda continuar, por favor. Claro, hija, ahorita se las pongo. Gracias, Román. Gracias, Dani. Gracias, Luis Javier. Ok. Gracias, Carlos. Ahora, para que podamos tener una dirección válida con nuestros punteros, hay que tomar en consideración algunos criterios. Un puntero solo debe ser utilizado si tiene una dirección válida, es decir, que lo estoy equiparando a una variable. Un puntero no va a contener una dirección válida tras ser definido. Recuerden, cuando declaran un puntero, todavía no tiene asignada una posición en memoria. Hasta que yo coloco la variable del puntero que sea igual a ampersand i, ampersand j, hasta ese momento ya se le va a asignar una posición de memoria válida. El puntero obtendrá una dirección válida cuando equiparamos a una variable que está que tiene antes la i elegante o también el ampersand, como ustedes la conozcan. Yo la conozco como ampersand, alguna compañera suya en un cuatrimestre
mencionó que también se llama I elegante, es como la conozcan ustedes. También obtendrá una dirección válida asignando otro puntero del mismo tipo que ya sea válido. Es decir, primero declaramos una variable. Después declaramos un puntero que aún no tiene una dirección válida. Aquí, por ejemplo, este puntero apenas lo estoy declarando, pero ya le estoy asignando una dirección de memoria válida. Quiere decir que si yo igualo Q a P, Q ya va a tener una dirección válida porque P ya la tiene. Le estoy asignando una posición de memoria que ya tiene previamente otro puntero. Asignando el valor nulo, nuestro puntero nulo no va a apuntar a nada. Es decir, si yo defino que Q es igual a nulo, no va a tener una dirección válida. Apunta a nulo. Hay que considerar todo esto. El puntero, cuando lo declaramos, no tiene una dirección válida. Lo adquiere hasta que lo igualamos a una dirección válida de memoria con el ampersand y una variable. O bien cuando declaramos el apuntador y en la misma sentencia, en la misma línea de código, lo estamos igualando a una dirección válida de memoria. O bien cuando lo igualamos a un puntero o apuntador que ya tiene asignada una posición válida. Entonces, tomen nota de este párrafo. Se los voy a preguntar en su examen, por favor. Por ejemplo, como es examen final, van a ser 30 preguntas. Y ya sé, son muchas. De todos modos, les voy a dar su guía de estudios la próxima semana. ¿Cuándo son los exámenes? Regresando de Semana Santa. Estamos ahorita en semana 11. La próxima semana es semana 12. Nos vamos a la semana de receso de Semana Santa. Y regresamos, déjame te digo la fecha exacta de nuestro examen. Estamos ahorita en semana 11, 12. Nuestro examen seguramente será el jueves 21 de abril. Casi siempre me asignan esa fecha para el examen de esta materia. Jueves 21 de abril será nuestro examen. Recuerden que a partir del miércoles de esa semana, los exámenes serán a distancia. Entonces, nuestro examen estaremos en casa. No van a haber clases presenciales del 20, 21, 22, 25. Bueno, a partir del 20 no hay clases presenciales porque se van a aplicar los exámenes. A ustedes les aplico examen el jueves 21, a uno de mis grupos el día miércoles 20, a ustedes el jueves 21 y el lunes 25 aplico examen a otro grupo. Entonces, nuestra revisión de examen será el día 25 a distancia. Como me toca aplicar examen, pues no voy a venir aquí a la universidad.
Entonces, nuestro examen, jueves 21, para que tomen nota. Revisión de examen, lunes 25, en el horario habitual. Y será a distancia. Déjenme ver qué otra pregunta me hicieron. Ah, sí, gracias, Brendita. Sí, de hecho sí me avisó Fernanda. Bienvenido, Pedro. Es correcto, Ángel Muñoz, por lo menos en mi caso, así va a ser porque yo tengo examen el día lunes de la semana 14 y los exámenes son a distancia. Entonces, la revisión será a distancia y no nos vamos a presentar aquí al campus, por lo menos en los días de exámenes. Revisiones, seguramente sí, pero exámenes serán en casa. Bien, déjenme checar algo. Bien. Veo que algunos de ustedes que no pudieron entrar hacen mención que no les apareció la sesión. Recuerden que tenemos 4 formas diferentes de entrar a nuestra sesión. La primera, desde el calendario. Ustedes entran a calendario y aquí les aparecen sus sesiones. Simplemente hay que darle clic a unirse. Segunda opción para que inicien la sesión, porque me preocupa eso que mencionan que no les aparece en la sesión. Aquí en calendario están asignadas. La segunda, se van ustedes a equipos, seleccionan el equipo que les corresponda y en la parte de general les va a aparecer la sesión en la que estamos actualmente. Todos se pueden unir. Le dan ustedes un clic aquí donde dice la descripción de la sesión y le das clic a ese botoncito, unirse. Ya tenemos 2 opciones. Tercera opción para que inicie sesión en nuestra clase. En tu correo institucional te va a aparecer en la parte superior derecha que tienes una sesión asignada. Le das clic ahí donde dice sesión virtual, dice que se está llevando a cabo en este momento, y ahí tienes la opción para unirte. Ya tenemos 3 formas para unirse a la sesión. Y la cuarta forma, en Blackboard, si mal no recuerdo, en anuncios. No, aquí no se las publiqué, porque ya teníamos 3 opciones. Igual se las puedo publicar aquí, el enlace para la sesión, pero ya se fijaron que tenemos 3 formas diferentes de iniciar la sesión. Por eso me extraña y me preocupa cuando dicen que no encontraban el inicio de la sesión. Déjenme copiar la dirección. Listo, ya se los puse en anuncio. Tienen 4 formas diferentes para iniciar la sesión para mi materia y cualquier otra materia, se las recuerdo. Esta que les acabo de habilitar en anuncios aquí en Blackboard. Otra, en tu correo institucional, cada que inicie sesión te va a aparecer aquí la llamada o la clase que tienes activa.
Le vas a dar clic a unirte. Siguiente opción. Te vas a equipos, seleccionas tu materia o la materia en la que te quieres reunir. En mi caso, y así debería de ser en todas las materias, le das clic a donde dice sesión virtual de captura de datos, sucede cada lunes y jueves, la eliges y aquí tienes el botón para unirte. Y la cuarta opción es a través del calendario. Tú tienes programadas todas tus clases. Ahí simplemente le das clic a unirte. Quería hacer este pequeño paréntesis porque sí me preocupa y me extraña que no pudieron entrar. Pero bueno, ahí están ya las opciones. Seguimos. Si un puntero no tiene una dirección válida asignada, por ejemplo, aquí tenemos la definición, la declaración del puntero, no está inicializado. Y aunque yo aquí le ponga puntero, asterisco puntero es igual a 12, ¿a qué dato se le está asignando el valor? Es decir, ¿a qué variable? Yo le estoy dando un valor, sí, vale 12, pero ¿a qué dirección válida de memoria se está asignando? No hay tal. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignar correctamente la dirección válida. Aquí yo solo le estoy dando un valor numérico, pero no le estoy dando una dirección válida para que pueda almacenarse. Y precisamente por eso el sistema operativo protege a la memoria. Para el sistema operativo esto no es una asignación válida, entonces dice, no te voy a asignar ninguno de mis recursos porque no está perfectamente definido. El sistema operativo, de la mano del sistema gestor de memoria, se va a encargar de asignar esas posiciones de memoria. Aquí, por ejemplo, tenemos un puntero que es de tipo entero, pero apunta nulo. No tiene una dirección válida. Y en la siguiente línea yo quiero definir que puntero sea igual a 3. No tiene un valor válido. Puntero ha sido inicializado a nulo, es decir, no apunta a nada. Y si no apunta a nada, ¿qué significa punto? No tiene sentido, no tiene razón de ser. Y pudiera ser que en el mejor de los escenarios nos marque un error, acceso a un dato a través de un puntero nulo. No está haciendo nada ese puntero. Se están desperdiciando recursos. Solamente se generó una línea de código, o en este caso, 2 líneas de código, que no hacen absolutamente nada. Aquí tendremos un error en ejecución, pero el problema es que no definimos desde un principio de forma correcta ese puntero. Ahora, apuntando el mismo dato, al copiar un puntero en otro, ambos punteros van a apuntar al mismo dato. Por ejemplo, tenemos un dato entero que vale 5, tengo mi puntero que apunta nulo, después defino que mi puntero 2 va a tener asignada la posición de memoria de X, es decir, puntero 2 ya tiene una dirección válida. Y después defino que el puntero 1 va a valer lo mismo que el puntero 2, es decir, que puntero 1 y puntero 2 apuntan a la misma dirección, apuntan al mismo dato. Y si yo, por ejemplo, a asterisco puntero 1 le doy el valor de 8, estamos cambiando el valor que ya tenía también previamente puntero 2. El dato X ahora se puede acceder de 3 formas diferentes y va a tener 2 valores diferentes.
el valor inicial que es 5, que vale X, el de puntero 1 que al final se le asignó un valor de 8 y el de puntero 2 que vale 5. Pues hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de comparaciones, porque aquí, aunque es el mismo dato, tiene dos valores diferentes. Puede que nos sirva esto, sí, tal vez para algo específico que tenga que hacer mi programa, pero de entrada, pues va a generar confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, Brendita, ahorita les explico lo que tienen que hacer de la tarea. ¿Te refieres a la de lista de datos del hospital o te refieres a la de los datos para la aplicación para entrenar a un perrito? Bueno, ahorita me lo indicas. Ahora, por ejemplo, tenemos que el dato vale 5, tenemos dos punteros, uno que apunta a nulo, otro que apunta a X, y tenemos aquí una estructura de control. Si puntero 1 es exactamente igual a puntero 2, bríndame el mensaje que diga apuntan al mismo dato. De lo contrario, indícame que no apuntan al mismo dato. Aquí podemos apreciar que no apuntan al mismo dato, porque tenemos que puntero 1 apunta nulo, no se está equiparando ningún valor. Puntero 2 sí vale 5, entonces eso es lo que nos tendría que mostrar como salida. Solo se podrán comparar punteros que tengan el mismo tipo de base. Para ello, vamos a utilizar los operadores relacionales. Doble igual, que significa que es exactamente igual. Signo de exclamación y el signo igual significa que son diferentes. Ok, Brendita, sí, ahorita lo explico nuevamente. Me indican cuando pueda continuar, por favor. Ahorita se los explico, hijo, para clarificar sus dudas. Continúo. Vamos a ver ahora los tipos de punteros. Podemos declarar punteros que tengan una base diferente. Es decir, yo tengo aquí una base, es decir, datos de tipo entero, datos de tipo char. Aquí la estructura de mi código me dice, tengo un dato de tipo entero que vale 5. Mi puntero de tipo entero, llamado puntero i, va a ser igual a el valor entero, es decir, aquí vale 5.
Después tenemos que char carácter va a valer C. En nuestra siguiente sentencia vamos a equiparar puntero C, que va a ser igual al carácter C. Es decir, estamos definiendo un puntero de tipo carácter, un puntero de tipo entero. Con esto estamos declarando nuestro arreglo. Nuestro puntero. Puedo manejar también, por ejemplo, punteros de tipo double, es decir, valores decimales. Definiendo, por ejemplo, una variable llamada real con un valor 5.25 y estamos declarando un puntero D que va a ser igual al valor real, es decir, 5.23. Con esta salida se mostrará el valor del puntero I, que vale 5, el valor del puntero C, que vale C, y el valor del puntero D, que vale 5.23. Podemos manejar diferentes tipos de datos base, números, letras y números decimales. Para poder acceder a los datos a través del puntero, podemos utilizar esa estructura. Aquí estamos definiendo una estructura de datos. Con sus datos correspondientes, vamos a crear aquí, por ejemplo, un registro. En ese registro, vamos a manejar datos a través de este puntero. Estamos definiendo, por ejemplo, que el puntero llamado puntero va a valer lo mismo que lo que tengo en registro. No tengo un valor asignado todavía, pero a través de esta asignación vamos a tener que puntero, estoy declarando un puntero, va a valer igual que el registro asignado. Podemos acceder a los campos de un puntero sin utilizar el operador asterisco. Para ello tendré que definir el puntero, por ejemplo, que se equipare a lo que tengo en código. Que el puntero se equipare a lo que tengo en la variable nombre. Y que puntero se equipare a lo que tengo en sueldo. Para eso vamos a utilizar el operador flecha, que es el guión medio y el mayor G. Por ejemplo, aquí nosotros estamos asignando al registro código este valor, al registro nombre este valor, al registro sueldo este valor. Aquí tenemos un claro ejemplo de programación orientada a objetos. Tenemos la clase y algunos de sus objetos. Tengo la clase registro y uno de sus objetos. Cuando ustedes vean un nombre en común, punto, y otros datos, programación orientada a objetos, tenemos clases con sus objetos. Si se fijan, es muy parecido a uno de los códigos que hemos manejado. Y bueno, el operador flecha nos va a permitir que sin utilizar el asterisco se haga la asignación de nuestros apuntadores. Ahora, déjenme ir. A esta parte. Memoria y datos del programa. Pues bueno, se ha mencionado mucho la asignación de memoria, que hay que cuidar la memoria, pero ¿cómo el sistema operativo define las regiones de memoria que vamos a utilizar? Pues bueno, el sistema operativo va a distinguir diferentes regiones de memoria. La parte de pila o stack,
la parte de los datos dinámicos, que aquí es donde se van a almacenar nuestros datos dinámicos en esta parte. Datos globales, códigos del programa y aquellos archivos propios del sistema operativo se van a la memoria principal. Así es como el sistema operativo separa la memoria para ir almacenando los datos. Si observan, esta región es más grande que la que se usa para almacenar los datos locales, como puede ser edad, peso, género, variables que no tengan asignado todavía un puntero o apuntador. Por ejemplo, tenemos aquí en este fragmento de código, tengo una constante de tipo entero con un valor de 1000, es decir, voy a almacenar hasta 1000 registros. Ese dato se va a ir a la parte que dice datos globales. Ahí se va a almacenar esta información. Ahora, cuando ya estamos trabajando con estructuras de datos, fila, lista, cola, etcétera, mis variables que voy a utilizar en mi código se van a ir a los datos locales, a la llamada pila o stack. No importa si es lista, pila, cola, árbol. Esta región de la memoria se llama pila o stack. Ahí se van a dirigir mis datos simples, los datos que no requiero que tengan una asignación en memoria. Los punteros temporales apuntarán a estos valores para que posteriormente se almacenen como datos dinámicos. Tome nota de esta definición, por favor. Datos dinámicos, ¿cuáles son? Los datos dinámicos son aquellos que se crean y se destruyen durante la ejecución del programa a medida que se necesitan. Es decir, la memoria dinámica la voy a utilizar en las estructuras de datos. Y voy a echar mano de esa región de memoria solamente en la ejecución del programa. Cuando ya no necesiten los datos dinámicos, se van a eliminar de esa región de memoria para optimizar recursos. ¿Qué es lo que pasa con la otra región de memoria? Los datos locales. ¿Qué es lo que pasa en nuestros celulares y en nuestros equipos de cómputo? Se va saturando de información y hasta que liberemos la memoria, esos datos locales van a estar ahí. Mientras que los datos dinámicos, conforme se ejecuta nuestro programa, se crean y cuando ya termino de utilizar el programa, se destruyen, se libera esa región de memoria. De lo contrario, tendríamos equipos de cómputo muy lentos. Ustedes lo pueden percibir en sus celulares cuando de repente se tarda mucho en abrir una página o que antes cargaba más rápido las imágenes o que se tarda en mostrarme mi playlist. Esto es porque la memoria pila o datos locales están saturando la memoria. Si ustedes liberan su memoria, se liberan esos datos locales y podrán trabajar de forma más rápida y efectiva con su celular. Inclusive, notarán que hay ocasiones que sus celulares están súper calientes. Precisamente, como se está echando mano de hardware, es decir, de la memoria, también afecta a nuestros dispositivos. De ahí la importancia de definir entre un dato dinámico y un dato que no es dinámico para evitar esas situaciones. En el celular lo podemos percibir. En la computadora no nos enteramos si está que arde hasta que no nos manda un mensaje de que falló el ventilador o que la temperatura se elevó y se apaga la computadora. Precisamente, cuando ustedes están trabajando con algún software, por ejemplo, para hacer algún render,
Esos memes que ponen que le prendes varias veladoras y le pones ventiladores por todos lados, es precisamente por esos datos que se utilizan en la memoria o datos locales. Afectan el funcionamiento. Está utilizando demasiados recursos. Utiliza el hardware que obviamente afecta el funcionamiento del equipo. Por eso, mientras más memoria tengas, mejor podrás trabajar en tus programas. Mientras menos memoria tengas, se satura y eso ocasiona que tu hardware se sature también y funcione de forma extraña. Para ello, entra en acción el sistema de gestión de memoria dinámica. Acuérdense de estas siglas, es pregunta de examen. SGMD, les voy a preguntar qué significa SGMD. Efectivamente, Ángel Muñoz, haces una muy buena observación, porque se está ejecutando muchas cosas a la vez en segundo plano, es correcto. Ángel también nos dice que se satura la RAM, es correcto. Y el sistema de gestión de memoria dinámica lo que va a hacer es que te va a brindar el espacio que necesites para que se ejecute el programa. Te va a ayudar para que trabajes de forma óptima, pero también debe de proteger al equipo de cómputo. Entonces, libera ese espacio de memoria cuando ya no lo utilices. Pero en ocasiones cometemos el error de que al codificar nuestro software, olvidamos liberar la memoria. En el código hay que definir una línea, una secuencia, en la que se libere el buffer, en la que se cierren los archivos. De lo contrario, más o menos como lo que menciona Ángel, es como si estuvieras ejecutando aplicaciones en segundo plano. Tú ni te enteras que sigue el proceso activo. Entonces, tome nota del sistema de gestión de memoria dinámica. No se preocupen, no hay tarea el día de hoy, precisamente porque hoy es clase teórica, para poder ver estos temas que están ya para que terminemos nuestro curso. Los datos dinámicos se crean y se destruyen durante la ejecución del programa y se les va a asignar memoria del montón o heap. Tenemos un dato dinámico, se crea, se asigna a la memoria del montón y cuando ya no se utiliza, se destruye y se libera la memoria heap o memoria del montón. Pues bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este espacio de memoria? Nos permite almacenar gran cantidad de datos que no caben precisamente en la memoria principal, como les mencioné. El espacio reservado para la memoria pila o stack es reducido. Por eso tenemos esta memoria dinámica para que se pueda estirar lo más que se pueda y utilices ese espacio. También nos permite que nuestros programas se ajusten al uso de dicha memoria acorde a sus necesidades. Ni le falta ni le sobra. Es justo la cantidad que necesita para poder ejecutarse sin problemas. ¿Cuándo se asigna memoria a los datos? Pues bueno, cuando tenemos datos globales, ellos se van a ir a la memoria principal, justo cuando se ejecute el programa y van a estar presentes durante toda la ejecución del programa. Mientras que los datos locales de un subprograma
se van a ejecutar y existen únicamente cuando se ejecuta esa rutina. No están presentes durante la ejecución de todo el programa, precisamente para optimizar recursos. Y los datos dinámicos van a estar en la memoria del montón cuando el programa lo requiera. Existen a la voluntad y disposición del software. Los datos estáticos o datos que utilizamos en fundamentos de programación antes de que conocieran las estructuras de datos, se van a declarar con un tipo específico, enteros, cadena de caracteres, y se va a acceder directamente a ellos con un simple count. ¿Qué quieres ver? ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale edad? ¿Cuánto vale estado civil? Count y la variable. Y con eso ya ves cuál es el valor que tienen. Pero no requiere de una memoria muy amplia. Son datos pequeños que almacenan un volumen de información pequeño. En cambio, los datos dinámicos se van a acceder a ellos a través de su memoria, la memoria base, es decir, a través de un puntero o apuntador. Esa es la diferencia entre un dato estático, como este, y un dato dinámico que se va a acceder a él a través de un puntero o apuntador. Ahora, los datos estáticos, en ocasiones, por conveniencia del desarrollador de software, también se pueden acceder a través de punteros, es decir, con esta sentencia. Si bien el dato estático no tiene una memoria del montón asignada, pero sí tiene una memoria base asignada. Entonces, así es como podemos acceder a ellos. Para poder trabajar con los apuntadores, poder trabajar en la memoria del montón, vamos a utilizar el operador new y el tipo. Nos va a permitir reservar un espacio en memoria y nos va a devolver la primera posición de memoria disponible. De eso se encarga el sistema gestor de memoria dinámica. Por ejemplo, tenemos en la primera línea no hay una dirección válida, segunda línea, con el simple hecho de utilizar el operador new, el puntero P ya tiene una dirección válida. A diferencia de láminas anteriores, donde para que tuviera una dirección válida había que igualarlo a ampersand y una variable, con el operador new ya tiene asignada una dirección válida y le va a dar la primera que tenga disponible el sistema operativo de la mano del sistema gestor de memoria dinámica. Y posteriormente, si es necesario, se le asigna un valor numérico. Pero P en este punto ya tiene una dirección válida, ya tiene reservado un espacio aquí en la memoria del montón. Y para poder acceder a ella, será a través del puntero. Tenemos, por ejemplo, una variable de tipo estática. Tenemos aquí dos posibles apuntadores. En esa primera línea, el puntero 1 ya tiene acceso a una dirección válida a través del ampersand i. Y en esta segunda línea, el puntero 2 ya tiene una dirección válida gracias al operador new. Con cualquiera de estas dos opciones, ustedes asignarán un valor válido a nuestros punteros o apuntadores. El operador new también les va a permitir asignar un valor específico. Por ejemplo, aquí yo defino que mi puntero ya tiene una dirección válida y a su vez vale 12. Ya tiene un valor definido. Podemos verlo, por ejemplo, se crea la variable de tipo entero y va a tener un valor inicial de 12. Aquí, por ejemplo, en esta línea de código, utilizando el operador new, estamos asignando a este operador el valor ref.
Así como en la gestión de archivos se les hizo mención que hay que utilizar close cada que abrimos un archivo, vamos a utilizar delete para eliminar el puntero cuando ya no se necesite. Vamos a utilizar delete y el nombre del puntero. Primera línea, defino mi puntero. Segunda, le doy un valor válido. Tercera, le asigno un valor. Y en la cuarta línea, ya no requiero el puntero, lo elimino. Debo de tener siempre un inicio, que puede ser este, y un cierre con un delete. Siempre, siempre, siempre. Ya casi termino. Yo sé que fue mucha información teórica el día de hoy. Sí, yo sé. Ya los había consentido mucho los días anteriores. Entonces, ahorita sí era importante ver todo esto. Tenemos aquí, por ejemplo, este escenario. Defino mis variables estáticas. Defino mis punteros. P1 ya tiene un valor válido, que es de 1.5. P2 le estoy asignando el operador new, que va a ser de tipo double. Ya tiene una dirección válida. En la siguiente sentencia tengo que P2 va a ser igual a P1, donde P1 vale 1.5. Entonces, tenemos que P2 ya está en la memoria del montón. ¿Por qué P1 no está en la memoria del montón todavía? Y él me dice, ¿por qué no se considera un dato dinámico? Tiene asignada un valor válido de memoria, pero ¿por qué no está dentro de la memoria del montón? De acuerdo a lo que se ha explicado hasta el momento. Analícenlo y si alguien tiene la respuesta me dice. Porque está ejecutando muchas cosas a la vez no, esto ya no. Estos son otros. Después tenemos que inicializamos el puntero P3 con new, ya tiene una dirección válida. Aquí ya tiene una dirección válida. Después, a P3 lo voy a equiparar al valor 123.45. Siguiente sentencia, voy a mostrar el contenido de P1. P1 vale 1.5. P2 vale igual 1.5. P3 vale 123.45. Elimino P2, elimino P3, que son los únicos que tenía asignados en la memoria dinámica o memoria del montón. ¿Por qué P1 no fue asignado a la memoria del montón? ¿Qué se necesita para que estén en la memoria del montón? ¿Qué observan en el código? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tiene P2, P3 que no tenga P1? Es correcto, el new. Cuando nosotros definimos new, le estamos reservando una posición de memoria. ¿Cuál? No sabemos, pero le está asignando un espacio disponible el sistema operativo. En cambio, a P1, aquí lo que está haciendo es que P1 va a tener el valor de memoria de A, más no está ganando una posición en memoria del montón. Entonces, A estará en los datos locales, porque A es una variable estática. Por eso, al eliminar P2 y P3, me va a permitir liberar la memoria del montón. No necesito eliminar P1 porque nunca estuvo dentro de la memoria del montón. Ahora, aquí me dice que tengo 4 identificadores, que son A, P1, P2 y P3. Aquí están, que son mis datos de entrada. Y me dice que tengo 6 variables.
¿Cuáles son esas 6 variables? ¿Cuáles serían? Estas son variables, ¿estamos de acuerdo? Tenemos A, P1, P2 y P3. Son variables. Aunque tenga el asterisco, son variables porque todavía no le estamos dando una posición en memoria. Llevamos 4. ¿De dónde salen los otros 2? Para que sería que son 6. Es correcto. Cuando utilizamos el new, quiere decir que tengo asterisco P2 y asterisco P3 y con eso ya serían los 6. Tengo estos 4 más este de aquí más este de aquí. Ya tengo las 6 variables que inicialmente estaban en la memoria local y posteriormente se fueron a la memoria del montón, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Iniciamos con una memoria estática, de una variable estática, 1.5. Tengo en la memoria local a P1, P2 y P3, no sé cuánto valen. No sé si los voy a almacenar en alguna otra posición, pero están dentro de mi pila o stack, es decir, dentro de mis datos locales. Después, defino que P1 vale lo mismo que A. Después, declaro que P2 va a tener una posición en la memoria dinámica. Es decir, P2 ya está aquí en la memoria del montón. Después defino que P2 vale lo mismo que P1, es decir, 1.5. Después defino que P3 va a estar en la memoria del montón. A su vez, asigno el valor de 123.45 a P3. Finalmente, muestro el contenido de P1, muestro el contenido de P2, muestro el contenido de P3 y en esta línea elimino a P2, lo elimino de la memoria del montón. Sigue estando en la memoria local porque la definí aquí arriba. Después elimino P3, ya no está en la memoria del montón, pero está presente en la memoria pila porque lo definí en un principio como datos estáticos. Así es como funciona la asignación de memoria. La próxima clase hablaremos del sistema de gestión de memoria. Ahorita les comparto esta presentación. Y déjenme indicarles lo que tienen que entregar para los que tienen duda de lo que hay que realizar. Bien, tenemos la primera, la del hospital privado. Me van a hacer una lista lo más extensa posible para poder definir los datos que se van a utilizar en el supuesto caso de que les encomienden diseñar un sistema de información para la gestión de un hospital privado. Se les pide que tengan 5 especialidades. Ustedes las eligen: pediatría, ginecología, ortopedia, cardiología, la que ustedes quieran. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues bueno, en esa lista, en ese trabajo que van a realizar, déjenme ver si aquí tengo uno que sirva como ejemplo. Aquí, por ejemplo. Les decía que podían hacerlo en Excel. Por ejemplo, yo tengo aquí mis 5 especialidades. Estoy definiendo para cardiología, por ejemplo, el nombre del paciente y que va a ser de tipo chart.
Voy a definir el apellido paterno y va a ser de tipo char y de tamaño 10. Puedo definir el apellido materno, la edad, el domicilio, y el domicilio va a estar separado por calle. Podemos definir el número de la tarjeta de crédito, el número de póliza, beneficiarios, todos los datos que se les ocurran para esa especialidad. Imaginemos que te vas a dar de alta, que por primera vez vas a usar el servicio, o bien que ya es una consulta subsecuente. Ya no te van a pedir estos datos de inicio, pero ya los proporcionaste en un primer momento. Por ejemplo, si vas a ir a cardiología, ¿qué te va a pedir un cardiólogo? Vas a visitarlo, ¿qué es lo que te va a pedir o qué estudios te va a mandar a hacer? ¿Qué se les ocurre? Antecedentes, por ejemplo, tipo de sangre. Entonces nos va a pedir estudios que pueden ser de laboratorio. Y en estudios de laboratorio tenemos una gran cantidad. Voy a mover esto. Estudios de laboratorio que pueden ser de sangre, que pueden ser de orina, pero en los estudios de sangre podemos tener estudios, no sé, química de 25 elementos, química de 32. Estoy inventando los datos, no sé el dato preciso. En orina, puede que les pidan orina de 24 horas, que les pidan la de una semana. Entonces, aquí hay diferentes tipos de datos. ¿Qué más? Te puede pedir un electro, te puede pedir una radiografía de tórax. Entonces, nosotros vamos a definir todos los posibles datos que pudiera solicitarte el médico o que debería de tener el sistema para que el médico no escriba todo manualmente. Lo que queremos es optimizar los tiempos. Si yo le brindo al médico la opción, tipo de estudio a realizar, laboratorio, ok, ya eligió laboratorio, y se le va a desplegar otra listita. ¿Qué tipo de estudio de laboratorio? Química sanguínea, orina, ultrasonidos, ¿qué tipo de estudio? Ah, pues química sanguínea. Y de la química sanguínea me va a desplegar otras 3 o 4 opciones más para que el médico elija cuál es el estudio específico que me va a mandar a hacer. Ahora, lo mismo ocurre para las demás especialidades. Hay datos que se repiten. Estos datos son los mismos que tenemos acá. Hay datos que se repiten. Eso es el poder reutilizar códigos. Es parte de la programación orientada a objetos, es parte de lo que hacemos en las estructuras de datos. Se reutilizan datos, pero también hay que definirlos. Por ejemplo, aquí en ginecología, número de partos, número de embarazos, tipo de embarazo, si fue un embarazo de alto riesgo, si fue un embarazo normal, si tuvo gemelos, trillizos, quintillizos. Es decir, mientras más extensa sea la lista de datos, mucho mejor quedará el sistema. Mientras menos datos proporcionemos, el producto final quedará incompleto. Es como si ustedes mandan a hacer su traje de graduación, su vestido de graduación, pero si no le proporcionan al sastre las medidas correctas o todas las medidas, aunque él sea un mega experto, no te va a poder realizar el traje a tu medida. Mientras más detalle le des, mejor. Que le digas cuánto tienes en la espalda, de cintura, en el caso de las damas, cintura, cadera, busto, todos los datos. Mientras más datos le brindes a tu sastre, te quedará mejor el vestido o el traje. Si tú le dices, oye, es que soy alérgico al poliéster, pero si tú no se lo mencionas y te lo hacen poliéster, pues vas a sufrir toda la noche o ni siquiera vas a ir a tu fiesta de graduación. Lo mismo sucede con un sistema de información. Mientras más datos brindemos, mejor será el funcionamiento del mismo. Por eso, les pido que agreguen la mayor cantidad de datos que se les ocurra. Si estamos en ortopedia, por ejemplo, si va a ser una cirugía, ¿qué tipo de cirugía va a ser?
si va a ser de tobillo, si va a ser una cirugía de rodilla, si va a ser una cirugía de cadera, si va a ser una cirugía en el hombro, y dependiendo de en qué zona o región, se va a necesitar un material diferente. Por ejemplo, si va a ser una cirugía en el tobillo, los insumos que se van a utilizar, por ejemplo, tornillos de qué pulgadas, ganchos, placas, todo lo necesario para una cirugía de tobillo, todo lo necesario para una cirugía de rodilla, todo lo que se necesita. Entonces, se fijan que son más datos de los que ustedes hubieran pensado. Eso es para el del hospital. Ahora, para el de la aplicación para entrenar a un perrito, aquí yo les sugerí algunos datos, pero pueden hacerlo también en Excel. Una lista lo más grande que puedan, que sería raza, y pueden, por ejemplo, dar opciones de raza, que sea un Pitbull, que sea un Alaska, que sea un Doberman, no sé. Si elegimos razas, podemos tener una gran cantidad de razas. Si elegimos talla, dentro de mis opciones, voy a brindar que sea talla chica, mediana, grande y con eso es suficiente. Podemos elegir edad, defino rangos de 0 a 5 meses, de 5 a 10 meses. Pueden definirlo por sistema numérico del 1 al 9 y que elijan meses o años. Mientras más completo esa lista, mejor. ¿Sale? Pues bueno, chicos, hasta aquí le dejamos el día de hoy. No tienen tarea, salvo lo que me deban de entregar y que está por vencer, que serían a partir de hoy, no, hoy es, ¿qué es hoy? Jueves. Se supone que hoy se entrega el proyecto final y tienen hasta un día antes del examen final. Déjenme lo habilito, dicho sea de paso. 3 semanas prácticamente. Sí. Yo pensaba que entregaba hoy. No, hoy es la fecha límite que me encantaría, pero yo sé que no todos van a terminar, entonces tienen todavía hasta 3 semanas. No lo chequé, lo checo si puedo ahorita en CADE, no lo chequé. Recuérdame, no me enojo, tú escríbeme maestra, toc, toc, aquí estoy, no me enojo. Lo que pasa es que tengo ahorita mucho trabajo, estoy en cierre en la otra universidad y como son chicos de posgrado, hay muchos proyectos que revisar también, entonces. Pero sí, tú escríbeme y no me enojo. Sí, por favor, hijo, lo checo ahí. Bueno, mis niños, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. Disfruten esta tarde. Sí, todavía les queda prácticamente hasta la fecha que les mencioné de nuestro examen final. Todavía tienen por lo menos 3 semanitas. Sí, hoy hay CADE como cada lunes y jueves. Pues bueno, chicos, detengo la grabación. Ah, le pongo asistencia a los que llegaron tarde. Déjenme hacerlo de una vez. Antes de que se me olviden. Y fue... Déjenme ver a quién. Nava Robles. Este no tiene luz. Ortiz González, profesora. Muy tarde. ¿Cómo? ¿Me lo repites? Ortiz González. Gracias.
Ortiz. Ok, gracias. ¿Quién más? Recuerdo a Dani, me parece. Barroso. Axel, Pedro. Angélica, creo que también. Barroso. Sí, pues gracias. De nada, hija. Yo tuve problema, maestra. Vázquez Fierro. Vázquez Fierro, claro. Gracias. ¿Alguien más me falta? Carlos Antonio Aranza Sandoval. Julio Rubén, Luis Enrique Bucio y Aldo Adrián. Son los que me faltarían. ¿Es tu cumpleaños, hija? ¿Cumpleaños? Ah, qué bonito. Eso merita que te presentes 5 tareas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No quieres? Aprovecho. Bueno, entonces te las atento a ti. No, aprovecha, me lo recuerdan, por favor. Pero acuérdenme porque luego se me va la onda. Va, cuídense. Nos vemos, hija. Adiós, mi niño hermoso. Pórtense bien.